Ha pasado más de año y medio desde que comenzó la pandemia y seguramente usted se ha preguntado, ¿cuándo? ¿Cuándo va a terminar? La respuesta depende de muchos factores. Uno, muy importante, sigue siendo fundamental seguirnos cuidando con cubrebocas. Hay expertos que hablan de que el cubrebocas llegó para quedarse. Otro de los factores depende del tema de la vacunación y otro más depende de un acto de responsabilidad de todos para tratar de seguir guardando, en la medida de lo posible, distanciamiento. ¿Cuándo acabará la pandemia? Es la pregunta que millones de personas se hacen en todo el mundo. Cuando el virus llegó a México en febrero de 2020, las proyecciones de las autoridades federales eran que para mayo o junio de ese mismo año, las actividades regresarían a la normalidad. Sin embargo, más de 19 meses han pasado y no se ve el final de la contingencia. ¿Cuándo se va a controlar? No sabemos. Puede durar hasta un año, conforme vamos viendo todas las proyecciones, hasta poder tener a más del 80% de la población de poblanas y poblanos vacunados, entonces empezará a disminuir. Expertos en medicina y microbiología afirman que las medidas preventivas y el avance de la vacunación son la clave para abatir a la pandemia. Lamentablemente en México, el avance de inmunización ha sido muy lento y todavía hay un gran sector de la población que no se cuida porque no creen en el virus. El mismo Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Australia, etcétera. Todos ellos casi han completado, Israel ya completó el 100% de su población vacunada, sí, hay un pequeño grupo que no. Eso hace que el número de casos disminuya drásticamente. En otros países he visto europeos, por lo tanto, que ya empiezan a regresar como a esa normalidad, ¿no? Hay gente en los estadios, gente en conciertos. Yo espero que pronto nosotros podamos regresar a esa normalidad. Puebla se encuentra en los últimos lugares en el avance de vacunación, pues según datos de la Secretaría de Salud Federal, a la fecha menos del 50% de los poblanos tienen por lo menos una dosis. Todos estos inconvenientes harían que la pandemia se alargue por lo menos un año más. Básicamente la gente no vacunada se enferma y entonces tiene todos los problemas graves, ¿sí? Todo el cuadro clínico grave que lo acerca al hospital. Si logramos hacer la vacunación a la mayoría de la población, incluyendo niños. Los biólogos indican que el COVID-19 y sus variantes no se irán y el uso del cubrebocas tampoco, pero en un plazo de al menos 12 meses podríamos llegar a un estado endémico y no pandémico, es decir, que únicamente habría pequeños brotes en determinadas poblaciones, pero esto se logrará únicamente si la mayoría se vacuna y seguimos con los cuidados. Sí he visto gente que ya está vacunada, no es toda, vacunada que se llega a infectar y sí pasa como un problema de un resfriado común. O sea, pasa sus 3 días, 4 días con resfriado y sin problema, ¿sí? De ahí no pasó más nada. Parece que es una enfermedad que llegó para quedarse. Yo creo que vamos a aprender a vivir con ella. Va a ser normal salir a todos lados con cubrebocas, a sana distancia. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla. Los expertos en el tema afirman que en el momento en el que los laboratorios que están desarrollando medicamentos tengan un medicamento verdaderamente eficiente contra la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19, y no necesariamente este cóctel, esta mezcla de medicamentos que hoy se le dan a un paciente para sostenerlo en el trance de su enfermedad, sino cuando se tenga el medicamento propio para esta enfermedad, entonces, ahora sí, será cuando en realidad la humanidad pueda relajarse en el tema, porque al final el virus va a seguir allí con o sin vacuna. Pero mientras no tengamos ese medicamento, siempre existirá esa posibilidad de que un paciente enfermo pueda ponerse grave, con una gravedad que podría quitarle la vida.